Elkin Acosta, Presente. Joseph Alvarado, Presente. Ámbar Arias, Presente. Isaac Astudillo, Presente. Naya Besillas, Luciana Ávila, Presente. Carol Castro, Presente. Leslie Cedeño, Scarlett Franco, Presente. Amy Gaibor, Presente. Madeline González, Presente. Juan Granizo, Presente. Lenin Lapo, Presente. Bruno Lara, Presente. Elizabeth León, Presente, León. Luis López, Presente. Darien Maridueña, Presente. Valesca Medina, Presente. Jaime Merizalde, Presente. Jonathan Moreira, Jordana Murillo, Presente. Xiomara Navarrete, Presente. Estefanía Oleas, Presente. Scarlett Ortiz, Presente. Valesca Padilla, Carla Rodríguez, Presente. Jorge Romero, Presente. Nicole Salas, Presente. Darien Serna, Daniel Serna ya mismo se conecta. Sergio Sixo, Presente. Marco Urgilés, Presente. Alessio Busca, Presente. Erika Velázquez, Presente. Hilary Casa, Presente. Daniela Yunga, Presente.
Ok, ahí les pude enviar por medio del chat el archivo con el que vamos a estar trabajando en la clase de hoy. Bien, como les mencionaba, los temas a repasar son orden de información y diagramas de Carrel. Bien, entonces, en el archivo tenemos lo siguiente. Tenemos 3 ejercicios, los 2 primeros son relacionados con el tema de diagramas de Carrel y el tercero de orden de información. Bien, vamos a ir entonces resolviendo a la par los ejercicios. El primero nos dice, lea el planteamiento y conteste la pregunta correspondiente. El planteamiento nos dice, Lucía, Gino y Matilde tienen $100, $90 y $80, aunque no necesariamente en ese orden. Se sabe que Gino le dice a la persona que tiene $90 que la otra tiene $80. Y Matilde le recuerda a la persona que tiene $80 que le debe dinero. Y tenemos marcadas en la tabla con la información, tenemos las variables, Lucía, Gino, Matilde, que son las personas, y la cantidad de dinero que se supone que tienen cada uno, 100, 90 y 80. Entonces, con la información que está dada en los enunciados, en el planteamiento, se han marcado las opciones pues que no corresponden. Si Gino le dice a la persona que tiene $90, que la otra persona tiene 80, ¿qué podemos deducir de aquí? Que Gino no tiene $90. Gino no es la persona que tiene $90. Entonces, lo descartamos. Donde dice Gino y $90, sabemos que ahí no va a haber un valor afirmativo, ¿verdad? Luego, Matilde le recuerda a la persona que tiene $80 que le debe dinero. Entonces, Matilde tampoco es esa persona que tiene $80, ¿verdad? Entonces nos situamos en Matilde en $80 y descartamos esa afirmación también. Sabemos que Matilde tampoco tiene $80. También, el primer enunciado nos decía que Gino le dice a la persona que tiene $90 que la otra, es decir, que la otra persona tiene $80. Gino no es ninguna de esas 2 personas, ¿verdad? Por lo tanto, también descartamos que él tenga $80. Luego, nosotros sabemos que en este tipo de tablas que contienen esta información, solamente puede haber un valor por fila y por columna que sea afirmativo, ¿verdad? Todos los demás se descartan. Por lo tanto, si nos fijamos en la fila de Gino, ya sabemos que Gino no tiene ni $90 ni $80, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dinero deberá tener Gino? Dígame. Debería tener 100, ya que no tiene ni 90 ni 80. Correcto, ¿verdad? Entonces Gino tiene $100. Ya tenemos ahí un primer valor. Podemos marcarlo por medio de un visto. A ver si aquí encuentro un símbolo de un visto. Dicen, podemos eso realizarlo en el cuaderno en vez de la computadora. Sí. Aquí entre los símbolos no encontramos un visto. Lo otro que podemos hacer es buscarlo en internet, el símbolo del visto, y ahí pegar. Pero ya sabemos que Gino tiene $100, ¿verdad? Entonces vamos a marcar
Yo sí tengo el signo del visto. Ok. Bien. Entonces, solamente puede haber una relación verdadera entre las dos variables por fila y por columna. Ya sabemos que Gino tiene $100, por lo tanto, sabemos que Gino no tiene 90 y Gino no tiene $80. ¿Qué otro valor podemos descartar? Si Gino es quien tiene $100, entonces Lucía y Matilde, ellos no pueden ser quienes tengan $100, ¿verdad? Porque ya es Gino quien cumple con esa condición. Entonces todas las demás las descartamos también. Ahora nos falta saber cuánto dinero tiene Lucía y cuánto dinero tiene Matilde, ¿verdad? Si nos fijamos en la columna de las personas que tienen $80, ya hemos descartado a Gino yo tenía $90. y a Matilde, ¿verdad? Y 80. Y $90, Matilde $90. Y Lucía, Correcto, ¿verdad? Lucía tiene 80, entonces descartamos que Lucía tenga 90, porque ya sabemos que tiene 80, y por último, solamente nos quedaría con que Matilde sería quien tenga los $90. Entonces, se nos pregunta cuánto dinero tiene Matilde, y escogemos la alternativa, el literal B, ¿verdad? Matilde tiene los $90. ¿Bien? Entonces, de este tipo de planteamientos va a ser los que nos encontremos en la evaluación quimestral, referentes a estos temas de cuando usábamos las tablas de doble entrada. En este caso, lo único que hemos tenido que marcar ha sido con un visto o con una cruz para ir descartando relaciones entre dos variables, ¿verdad? Nosotros también sabíamos que las tablas de doble entrada, cuando tenían información cuantitativa, es decir, que las llenábamos con valores numéricos que obteníamos a partir de operaciones, se denominaban diagramas de Carroll. Entonces vamos a continuación a resolver un ejercicio de este otro tipo de diagramas de doble entrada, con información de tipo cuantitativa en esas celdas. Sabemos que podemos encontrarnos de varias formas, ¿verdad? Conceptuales pueden ser de este tipo, o pueden ser numéricas. Bien, estamos hasta aquí. Dicen deja un ratito. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, tenía problemas con la computadora y por eso entré tarde. Ok. Bien, los estudiantes que se unieron después eran, déjenme registrarlos, Moreira ya está presente, y el estudiante Leslie Cedeño está presente. No. Ok. Bien, el segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Lee el planteamiento y contesta la siguiente pregunta. El planteamiento nos dice: los estudiantes de un colegio se inscribieron en talleres de guitarra y cocina los miércoles y viernes. Se sabe que 25 estudiantes se inscribieron en guitarra los miércoles. De los 53 que se inscribieron en el taller de cocina, 27 van los días viernes.
los que se inscribieron los días viernes son 70 y nos dan esa información ya resumida en esta tabla de doble entrada. Tenemos la variable días, miércoles y viernes, tenemos la variable talleres, tenemos de guitarra y de cocina. Tenemos una columna en cada lado de la tabla para los totales, ¿verdad? Y observamos que los valores que están colocados en la tabla son los que están dados en el enunciado. 25 estudiantes se inscribieron en guitarra los miércoles. Entonces, relacionamos esas dos variables. Guitarra miércoles y le asignamos ese valor, ¿verdad? 25. Luego, se nos dice que de los 53 que se inscribieron al taller de cocina, ¿qué son esos valores? No nos dice específicamente qué día, ¿verdad? Se refiere al total de los que se han inscrito en cocina. Entonces, cocina, el total son esos 53. ¿Qué más nos dice? De esos 53, 27 van los días viernes. Entonces, los días viernes, en ese mismo taller de cocina, tenemos esas 27 personas. Y por último nos dice los que se inscribieron los días viernes, es decir, el total de los que asisten, ya sea a talleres de cocina o de guitarra, los días viernes son 70, ¿verdad? Entonces es el total de los asistentes el día viernes. Entonces en viernes lo relacionamos con la columna del total y ahí tenemos los 70. Todos esos son los valores que nos da el enunciado. Los demás los calculamos nosotros mediante operaciones, ¿verdad? Dígame el estudiante Jordana Murillo. Entonces, licenciada, para encontrar esos espacios vacíos, primero tendríamos que restar el total de 53 que van al taller de cocina, menos los 27 que van el viernes, para encontrar los que van el miércoles. El miércoles, correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularíamos? Dígame. Para saber qué cantidad debemos debe de tener los que fueron al curso al taller de guitarra, el día viernes debemos de restar 70 menos 27. Ok, me dice para guitarra los viernes, Que nos da igual a 43. 70 menos 27, ¿y nos da cuánto? 27. 43. Correcto, ¿verdad? Lo otro que nos decía la compañera era para Nos da 26, licenciada. 42. 53 menos 27. Da 26, sí. La de 27 mismo me salió a mí. 26. Es a 26. Sí, es a 26. Y para sacar el total que se inscribieron el día miércoles debemos de sumar 25 más 26, que da 52. 52. 41. No, 51, ¿qué dije? 51. 51. Correcto, 51, ¿verdad? Y ahí, a pesar de que no hemos llenado todos los otros valores, ya podemos responder cuántos estudiantes se inscribieron los días miércoles. Serían esos 51 estudiantes. Sí, solo tendríamos que hacer la suma. Pero también podemos rellenar los espacios que sobran de la guitarra y total. Y los, Sí, no. claro, sabemos que el total de los que asisten a guitarra son los 25 que van el miércoles, más los 43 que van el viernes. Los que van el viernes. Tendríamos 68, ¿verdad? Y para calcular el total entre todos, de las dos formas debe salirnos lo mismo, 51 más 70 o 68 más 53. $121. Correcto, ¿verdad? El total de todos es 121. Bien. Y seleccionamos la alternativa de lo que se nos preguntaba a nosotros, el total de los que asisten el día viernes. Ahora tenemos el tercer ejercicio relacionado con el tema Espera orden. un ratito, licenciado. Licenciada, ¿puede subir un ratito?
Profe, Dígame. donde dice el 25 más 26, ahí le ponemos el 51 en azul. Sí, yo se los estoy resaltando y les estoy escribiendo la operación para que vayamos viendo de dónde sale cada valor, pero pueden simplemente anotar los resultados. Y luego identificar en la pregunta cuántos estudiantes se inscribieron los días miércoles, leer la información en la tabla. Miércoles, el total, en esta celda se encontraría ese valor y seleccionamos esa alternativa. Yo le puse así, sumando y restando para poder saber. Ya. Ya tengo, señor. Okay. Señorita, ya tengo la número 3. Ok. Señorita, este refuerzo es para la lección. Sí, para la evaluación quimestral, similares a los ejercicios que estamos resolviendo hoy, son los que vamos a tener en la evaluación. También como los que hemos estado resolviendo en la semana anterior, de secuencias numéricas y literales. Bien, el tercer ejercicio corresponde al tema de orden de información. Bien, el tercer ejercicio nos dice, se sabe que César es más alto que Julio. Tenemos tres condiciones. Enrique es más bajo que Julio y Daniel. Y Félix es más alto que los demás, excepto que Daniel. Entonces la afirmación verdadera es, Daniel es más bajo que César, César es más alto que Enrique, Julio es más alto que Daniel, o Enrique es más alto que Félix. Entonces, para poder responderlo, necesitamos elaborar un esquema, ¿verdad? Si ya ustedes han realizado el esquema y han podido determinar alguna de las cuatro alternativas, ¿cuál de ellas han podido determinar? Licenciada, yo digo que la afirmación verdadera es que César es más alto que Enrique. Sí, yo también digo que César es más alto que Enrique. Ok. Es la B. Porque las otras no son verdaderas. Esa la tengo. Bien, tenemos que César es más alto que Julio, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos a César. Y Julio estaría más abajo de él. Ahí ya tenemos la primera condición graficada, ¿verdad? Vamos con la segunda. Enrique es más bajo que Julio y Daniel. Entonces, tenemos que Julio
se encuentra en esa posición y que Enrique se encuentra por debajo de él. Y Daniel se va a encontrar también por encima de Enrique, ¿verdad? Pero no sabemos si por encima o por debajo de Julio. Y tenemos que Félix es más alto que los demás, excepto que Daniel. Entonces, ahí tenemos la ubicación de Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser mayor que todos? Daniel. Correcto, vamos a tener a Daniel, ¿verdad? Y por debajo de él va a estar Félix. Tenemos que Félix es más alto que todos, excepto que Daniel. Entonces, Félix va a encontrarse por encima de todos y por encima de Félix vamos a tener a Daniel. Sería Daniel, Félix, César, Julio y al último iría Enrique. Y ya podemos colocar a Enrique, ¿verdad? Enrique es más bajo que Julio y que Daniel. Por consecuencia, sabemos que va a ser más bajo que Daniel porque Daniel es el mayor, el más alto de todos. Bien, y ese sería el orden de todos, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos a todos ordenados, ya podemos seleccionar cuál será la afirmación verdadera. Es la B. César es más alto que Enrique. Correcto, ¿verdad? ¿Daniel es más bajo que César? No. ¿César es más alto que Enrique? Sí. ¿Julio es más alto que Daniel? No. ¿Y Enrique es más alto que Félix? No, ¿verdad? Entonces ya tenemos cuál es nuestra afirmación verdadera. Bien, ese sería el orden en el que van. Bien, ahora vamos con un ejercicio, bueno, cuando terminen de anotar un ejercicio de orden de información, pero de tipo circular. Recordemos que habían dos, ¿verdad? Información lineal, podía ser vertical u horizontal, y circular. Los circulares generalmente son ordenamientos alrededor de una mesa, siguiendo algunas condiciones. Entonces, les voy a enviar el cuarto ejercicio. Dicen, pero ese no se encuentra en el documento. ¿Ven? El cuarto nos dice Adela, Alberto, Carlos, Dora, Eva y Flor. Dígame. Se citan en un restaurante. Que si esto lo debemos enviar. No es para trabajar aquí en la clase. Ellos han separado una mesa circular con 6 asientos distribuidos simétricamente. ¿Ven? En una actividad que realizaron, tenían que hacer algo similar, ¿verdad? En esa se nos preguntaba cuántos tipos de ordenamientos había. En esta se nos pregunta específicamente qué persona se sienta frente a quién. Pero para todos nosotros, para poder responder, lo que necesitamos hacer es elaborar un esquema. Y es importante que si se nos dice que están distribuidos simétricamente, hagamos un gráfico dividiendo en partes iguales a esa parte circular, porque solamente así vamos a poder determinar correctamente qué persona está frente a quién, uno opuesto al otro. Next, se nos dice que Flor
no podrá asistir a la cita porque se enfermó. Adela se sentará junto a Dora y Eva. Alberto se sentará frente a Eva y el asiento vacío, porque Flor no va a ir, no se ubicará junto a una mujer. Se nos pregunta quién se sentará frente a Dora y tenemos ahí las diversas alternativas. Bien, entonces los ejercicios de orden de información, lo más importante, y sobre todo en ordenamiento circular, lo más importante es elaborar correctamente un esquema. Bien. Y necesitamos dividirla de forma simétrica. Como van a ver 6 asientos, podemos dividirlo primero por la mitad, de forma vertical, y luego 2 líneas diagonales. Esas líneas diagonales, ambas deben cruzar por el centro de esa circunferencia. Entonces, otra forma de determinar ese valor sería dividiendo por la mitad de forma horizontal y luego borramos esa línea, solamente para identificar cuál es el punto central de la circunferencia. Luego trazamos 2 líneas diagonales y luego borramos la horizontal, porque solamente queremos 6 divisiones. Y ahí nosotros tenemos 8, ¿verdad? ¿Ven? Entonces tenemos que asegurarnos de que todas crucen por el centro, para saber que están simétricamente divididos estos asientos. Bien, y ahí ya tenemos los 6 asientos, ¿verdad? ¿Dónde ubicamos a la primera persona? No importa, puede ser en cualquier asiento, pero todos los demás van a ir en relación a el orden de una persona respecto a la otra. Puede ser que si usted coloca aquí a la primera persona y otro compañero coloca aquí a la primera persona, no necesariamente los van a tener en este puesto, el resultado, pero su respuesta final va a ser la misma, es decir, cómo está sentado uno respecto al otro va a tener que ser igual en todos los casos, no importa en qué asiento ustedes empiecen colocando. Bien, entonces, lo primero que sabemos es que uno de esos puestos va a estar vacío, porque Flor no va a asistir, ¿verdad? Entonces, de esos 6 solamente vamos a llenar 5. Tenemos un primer dato. Adela se va a sentar junto a Dora y Eva. Entonces, vamos a ubicar primero a esa persona. Adela. Podemos ubicarla en cualquier asiento. Bien, tenemos que ella se va a sentar junto a Dora y Eva. ¿De qué manera se puede cumplir esa condición? Aquí está Adela, para que ella esté junto a Dora y junto a Eva, quiere decir que a su lado izquierdo va a estar Dora y a su lado derecho va a estar Eva. O viceversa, ¿verdad? A su lado izquierdo va a estar Eva y a su lado derecho va a estar Dora. Entonces, de cualquiera de las dos formas, ella va a estar sentada junto a ambas, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar a su lado izquierdo, puede ir Dora, y al otro lado puede ir Eva.
Esa es una posibilidad. La otra posibilidad sería hacer otro esquema y intercambiarlos, ¿verdad? Adela en ese mismo asiento, pero donde está Eva, colocar a Dora, y donde está Dora, colocar a Eva. Y se cumple esa segunda condición. Ya hemos representado el esquema hasta aquí. Se nos dice que Alberto se sentará frente a Eva. Entonces, si aquí se encuentra Eva, visualizamos el asiento que está frente a Eva. Sería Sería la de Dora. Alberto iría ahí. y ahí va a ir Alberto. Un asiento quedará vacío porque ahí iría Flor. Y como no asistió, queda vacío. Correcto. Nos dice, el asiento vacío no se ubicará junto a una mujer. Entonces, aquí hay dos asientos. Uno de ellos tiene que quedar vacío. Este no puede ser, ¿verdad? Porque está junto a Eva, que es una mujer. Y ahí no cumpliríamos con esa condición. Entonces, este debe ser el asiento vacío. Aquí no vamos a escribir nada. Y la otra persona que falta tendría que ir en este asiento, ¿verdad? ¿Quién es esa otra persona que nos falta colocar? Flor. Flor. Flor no va a asistir. La otra persona que nos falta colocar. Carlos. Flor no asistió. ¿Quién es la persona que falta por colocar en la mesa? Carlos. A Carlos. No, porque Flor no asistió. Carlos, correcto. Carlos es quien nos falta colocar en este asiento. Y en el asiento vacío no va a ir nadie porque Flor no asistió. Entonces, este será el orden en el que nos van a quedar las personas sentadas. O, por consiguiente, Dora puede quedar en este asiento y Eva puede quedar en este asiento. Por lo tanto, Alberto va a quedar en el asiento de acá y se nos va a cambiar todo el orden, ¿verdad? Eso quiere decir que no existe un solo ordenamiento posible. Deberíamos hacer otro esquema y analizar. Pero analizando primero este esquema, nuestra respuesta sería, la pregunta es, ¿quién se sentará frente a Dora? Carlos. Correcto. Ahora tenemos que Carlos está frente a Dora. Dicen, pero si a Dora la ponemos donde está Eva, sería que ahí dice la pregunta, ¿quién se sentará frente a Dora? Saldría que era Carlos. Correcto, esa es la respuesta con este ordenamiento. ¿Quién se sentará frente a Dora? Carlos, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay otro ordenamiento posible que podemos realizar con estas personas. Y dicen, y se la pone a Dora en el lugar de Eva. Correcto, esa es la que vamos a analizar ahora. Eva. No, Carla, da lo mismo. Vamos a ver si da lo mismo. Sería Alberto quien se siente frente a Dora. Sí, sería Alberto. Y Eva estaría frente a Carlos. Bien, vamos haciendo ese otro análisis. Ahora empezamos Adela. Y en el lugar de Eva vamos a colocar a Dora. Y en el lugar de Dora vamos a colocar a Eva. Bien, ahí tenemos la primera condición. La segunda, Adela se sentará junto a Dora y Eva. Ya no vamos a tener Adela, Dora y Eva, sino que vamos a tener Adela, Eva y Dora. Pero se sigue cumpliendo esa condición. Luego, Alberto se sentará frente a Eva. Entonces, Eva se encuentra aquí y Alberto Se cambiaría frente a ese asiento, ¿verdad? No se cambiaría así. El factor meter al producto. Así. Correcto, pero es lo que estamos analizando. Y luego se nos dice que el asiento vacío no se ubicará junto a una mujer.
Entonces, el asiento vacío no puede ser este, ¿verdad? Porque quedaría junto a una mujer y no se cumpliría esa condición. Este debería ser el asiento vacío. Por lo tanto, Carlos deberá ir junto a él. Y la respuesta es, la pregunta, ¿quién se sentará frente a Dora? Nuevamente, vamos a tener con qué frente a Dora se va a encontrar Carlos. Entonces, vemos que existen dos ordenamientos posibles, ¿verdad? Tenemos ahí los dos esquemas. Esos dos ordenamientos cumplen con todas las condiciones del enunciado. Y ambos nos llevan a la misma conclusión, ¿verdad? Ya sea que ordenemos de esta forma a Eva y a Dora, o de esta forma, eso no va a afectar la relación de orden que existe entre Dora y Carlos. Entre Dora y Carlos. Ellos van a seguir estando uno frente al otro. ¿Ven? Entonces, entre nuestras alternativas seleccionamos que Carlos es quien se va a sentar frente a Dora. Bien, si por ejemplo la pregunta no hubiera sido quién se sienta frente a Dora, sino cuántos ordenamientos son posibles, la respuesta sería que hay dos posibles ordenamientos. ¿Cuáles son esos posibles ordenamientos? El que vemos en el primer esquema es 1, y el que vemos en el segundo esquema es otro posible ordenamiento. Bien, esa era una de las preguntas en el trabajo grupal, y habíamos realizado en clases también un ejercicio que nos preguntaba acerca de cuántos ordenamientos había, y la respuesta no se refiere al número de asientos ni al número de personas, sino a la cantidad de esquemas que podamos obtener nosotros que cumplan todas esas condiciones. Hay casos en los que solamente hay una forma posible en la que podemos ubicar a todas las personas en la mesa y que se cumplan todas las condiciones. Y hay casos, como por ejemplo este, en el que podemos ubicarlos de varias formas y aún así se siguen cumpliendo todas las condiciones. ¿Bien? ¿Y se puede subir un poco para el ejercicio? ¿Y se va a poner otro ejercicio? No, solamente nos vamos a quedar hasta aquí. Bien. Ok, entonces, ejercicios como los que hemos estado resolviendo en la clase de hoy y en la clase anterior de los temas de secuencias numéricas y literales, bastante similares a estos van a ser los que encontremos en la evaluación. Asimismo, como pueden ver, los procedimientos para resolver en lo que consisten es en elaborar esquemas, los de orden de información, en elaborar una tabla y realizar cálculos, en el caso de diagramas de doble entrada, ya sean tablas conceptuales o diagramas de Cartwright, y en el caso de las secuencias numéricas y literales, el método de solución consiste en identificar el patrón, ¿verdad? Para ello podemos analizar término a término o saltándonos un término. Hay veces donde hay un solo patrón, hay veces donde hemos encontrado hasta 2 y 3 patrones, ¿verdad? Bien, entonces, con lo que hemos repasado el día de hoy, pues cerraríamos esta clase de repaso, y de aquí nos veríamos ya bueno, nos vemos en la clase de más tarde de matemáticas, que también vamos a estar repasando, y ya con eso tendríamos todos los temas para la evaluación. Como les menciono, van a ser bastante similares a lo que hemos realizado aquí. Dígame.
No le escucho muy bien, se le escucha entrecortado. Que si debemos copiar los dos o solo el de arriba. Bueno, ambos ordenamientos nos llevan al mismo resultado. Yo les recomendaría que copien los dos. La única diferencia es que aquí está Eva y acá está Dora, y acá los hemos cambiado. Y luego Carlos y Alberto, en referencia a ellas dos, también se encuentran cambiados de lugar. Abajo. Dígame. Si puedo mover un poquito para abajo para copiar. Bien, entonces vamos a quedarnos hasta aquí, ya vamos a finalizar nuestra reunión. Nos vemos aquí en la siguiente clase y les deseo que tengan una buena tarde. Paz y bien. Licenciada.